Bienvenidos otro jueves, otro día de podcast, otro día de divertirnos, ¿verdad, Cris? Claro. Estamos nuevamente con Cris, al Doc lo tenemos congelado, el Doc ya tendrá además acuérdate que siempre tratamos de meter entre el Doc y Cris y todo eso, ya vendrá el Doc, que por supuesto es gran parte de este programa, lo mismo que Cris. Que por cierto, ¿te acuerdas que el primer día que estuvo aquí el Doc, no? Llovieron las redes sociales de por fin lo sacaron, cómo le hicimos. O sea, fue de verdad increíble, ¿eh? Lo pudimos sacar de ahí de su agujero. De su agujero. De su cava. Estaba metido ahí abajo de la cama. Escondido. Ya, Doc, ya te toca después. Pues, bueno. Vientos, ¿no? Oye, gracias, espérame tantito, Cris, antes de que pasemos. Gracias, Reprogramando TV, Richie, por las facilidades del estudio, como siempre, un gran estudio, muy padre, nos la pasamos aquí. Y ahora sí, Cris, ¿qué onda? ¿Qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos una invitada de lujo, vamos a platicar acerca de su trayectoria en el mundo del vino, que es muy importante. Vamos a hablar de vino mexicano, oportunidades y visión a futuro cercano y mediano plazo. Y bueno, pues vamos a hablar también de esta vinícola de la cual ella es asesora y vocera. Además, fíjense, ¿te fijas que siempre estamos hablando de vino mexicano? Yo creo que en cada programa tenemos un tema de vino mexicano. Entonces hay que echarle ganitas porque, a ver, si no somos nosotros quienes nos promovemos, ¿quién? Y tenemos grandes cosas. Ahorita que vamos a catar estos vinazos. Entonces regresamos en breve. Pues ya regresamos, ya estamos aquí, ya está nuestra invitada aquí, ya vieron, uy, siempre, de verdad, me da mucho gusto que tengamos buenos amigos y sobre todo buenos invitados, ¿verdad, Cris? Claro, por supuesto. Preséntanos a quién tenemos el día de hoy. No necesitas presentación, querida, pero bueno, tenemos el día de hoy a Pilar Meré. Ella es comunicóloga, periodista y locutora en varios medios. Tiene una especialidad en marketing en empresas de alimentos y bebidas. En el ámbito de la sumillería, es diplomada en enología y vinos, coctelería, destilados, café, té, tabaquería y quesos. Está certificada como instructor especializada por el Consejo Regulador de la DO de Bordeaux, Rioja, Jerez. De igual manera está certificada como maestra tequilera y es especialista en vino mexicano. Es asesora y vocera oficial de la bodega Elia Cheto desde el 2012 a la fecha. Y bueno, pues también es jurado en diversos concursos nacionales e internacionales de vino, destilados y gastronomía. Blogger, influencer y RP. Y más, porque su currículum todavía falta. Sí, lo resumí muchísimo, porque bueno, es enorme su currículum. Bienvenida. Gracias, bienvenida. Un placer estar con ustedes. Además, feliz. Te voy a decir que me pone nervioso porque ella sí sabe comunicar. Y entonces, pues yo acá me voy a ver bien babotas, pero a ver. Entonces ¿no? te voy a entrevistar. Me va a entrevistar. Bueno, bienvenida, Pilar, gracias. Querida. Oye, tú, bueno, creo que todo el mundo te conoce, pero al final ya vimos tu currículum, ¿no? Está muy amplio. Y la parte de consultoría, tú haces mucha consultoría, o sea, realmente como tu día a día, tus actividades de día a día, además de que tienes por ahí radio, ¿no? Televisión también haces. Tu día a día como consultora, ¿cómo podemos ver a Pilar Meré como alguien que me pueda servir? Yo soy restaurantero, yo soy productor, yo soy distribuidor, importador, lo que sea. ¿Qué puedo ver en ti, ¿no? O sea, claro. ¿en qué podemos colaborar? Yo creo que es muchas cosas. Ahora es curioso porque como los medios de comunicación han cambiado, en realidad la parte de consultoría no la puedes ver tan evidente porque es un trabajo hacia adentro. Es decir, es un trabajo en apoyo a otros. En el caso concretamente de los medios, normalmente yo voy a hacer el producto, pero cuando se trata de asesorías o consultorías, no. Entonces no figuro tanto. Ahí realmente lo que figura es mi experiencia, mis conocimientos. Sin embargo, claro, nunca está por demás hacer mención además de lo que uno sabe hacer, para que la gente se acerque a ti. Eso. Y yo creo que la fortaleza que tengo, porque hoy por hoy sabemos que hay mucha gente capacitada en el terreno de vinos, a veces solo en vinos,
pero en mi caso también el concepto de destilados, de coctelería y todas las áreas afines como gastronomía. Y chef, eso, porque también es chef. Claro, También es chef. sí. Exacto, que al final van a dar una percepción o una concepción integral para un negocio. Sin olvidar también este otro sustento que creo que es muy válido de comunicación y mercadotecnia, porque ahí es donde está el valor, la evaluación claro. del negocio. Claro, por supuesto. Además, ¿sabes qué? Que el mercado del consumo de la bebida, el vino, ¿no? El vino, vamos a ponernos, en México, pues, de pronto tuvo un despegue increíble, ¿no? Estábamos muy tranquilos ahí tomando nuestra copita de vino per cápita, y ya ahorita le pegamos durísimo. Y entonces entra toda esta problemática, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora cómo comunicamos, ahora qué hacemos, o qué diseñamos, y ahí entra Pilar Meré. Sí, aunque Pilar Meré entró para fortuna mía muchos años atrás. En realidad, mucha gente me pregunta cómo me inició, y claro, yo siempre he dicho que es desde la casa, ¿no? Desde ver a mi papá que le gustaba tomar vino los fines de semana, no nos dejaba, yo era pequeña. Después, evidentemente, nos empieza a invitar, a probar, porque además él siempre fue de la idea, como los hombres de aquel entonces, que era necesario enseñar a sus 4 hijas a beber, porque dicen, no las vayan a emborrachar, No las vayan a emborrachar, aquí el gandul, ¿no? Exactamente. Entonces, me empezó a interesar, a llamar la atención, a ver cómo se asociaba con muchas otras cosas. A mi papá le gustaban los toros, era otra época, y entonces el vino pues también estaba presente, así que dentro de este camino pues decido entrar a un club de vinos, el primer club de vinos en México, que entonces se llamaba Grandes Vinos de España. Y finalmente ahí empiezo a aprender acerca de uvas, de regiones, etcétera, de manera autodidacta. Ellos sacaban unas fichas que yo coleccionaba, tenía mis carpetas. Y después sucede también que yo creo que algo que fue pues, radical como para que yo me convenciera de esto fue que me quedo sin chamba. La primera vez en mi carrera. El hambre es el que mueve todo, ¿eh? Exactamente. A todo mundo nos pasa, ¿no? Sí, yo tenía ya trabajando, ¿qué te gusta? Incentivo. 25 años en comunicación, ¿no? En diferentes áreas, comunicación social, publicidad, relaciones públicas, organización de eventos. Y de repente, y había estudiado muchas cosas en ese ámbito, pero me quedo así sin chamba porque trabajaba yo en gobierno, debo decirte. Entonces, de la noche a la mañana, ¡zas! Pero fue, bueno, yo siempre he dicho que las cosas aparentemente siempre malas pasan. tienen algo bueno, y eso me movió a decir, bueno, ahora qué podría yo estudiar, que además me encante, que me genere pasión, que exista un factor de oportunidad, y pensé justo en todo lo que tenía que ver con primero vino, después bebidas y gastronomía, porque ambas cosas me apasionaban. Me tocó, por cierto, en ese tiempo ver el surgimiento, por ejemplo, del Monte Chanic. Y también, no estamos hablando que no existían las redes sociales, obvio. Entonces, recibíamos una gaceta impresa que se llamaba Espíritu del Vino, que también coleccionaba. O sea, eso contribuyó a enamorarme más del vino. Así que decido estudiar, y luego viene lo absurdo. Porque yo sí me atrevería a decir que en ese tiempo la gente que se formaba como sommelier venía de la restauración, por ejemplo. Y yo venía del ámbito de comunicación, relaciones públicas, mercadotecnia, etcétera. Y de repente, pues empecé a tocar puertas y nada. No encontraba chamba. Por ahí me batearon de una gran empresa. Me dijeron que estaba sobrecapacitada. Oye, a mí me tocó muchas veces antes de dedicarme al vino, también en otra cosa que yo hacía. No, mi chavo, pues es que no. Luego vas a querer tumbarme a mí. ¿No? Sí, siempre. Es una locura, pero eso me ayudó muchísimo a entrar a este mundo del vino, que curiosamente mi primer trabajo ya en el ámbito específicamente de vino fue en este club de vinos, que ahora es Club del Gourmet, como directora de Merca. Muy interesante trabajo que por razones ajenas a mí tuve que dejar al año más o menos. Y ya posteriormente, después de que me contrataron para poner una tienda gourmet, etcétera, entro a trabajar
en lo que era la Asociación Nacional de Vitivinicultores, Consejo Mexicano Vitivinícola. Por eso te digo que yo no estaba tan tranquila, porque mi chamba era promover vino mexicano. Claro. La comunicación. Cuando estamos hablando de 8 bodegas, y la mayoría, principalmente en Baja California Norte, había algo en Aguascalientes, que era Valle Redondo, estaba Freixenet, que empezaba, Freixenet, claro. realmente digo que empezaba a funcionar, Freixenet en el mundo ya es, pero ahí empezaba a funcionar. Entonces, no estaba yo en lo personal tenía una gran tarea que era promover vino mexicano. Cuando había unas poquitas bodegas. Exactamente, bueno, debo decirte que dentro de los 20,000 proyectos y acciones que hicimos, una de ellas fue hacer una guía de restaurantes para ingresar ahí, porque había pocos que querían, y había muchos restaurantes que nos decían vino mexicano, no. ¿Qué te pasa? Así, dramáticamente. Entonces, creo que, fíjate, la vida te va llenando, porque ahí estuve prácticamente 7 años. Y ya decido migrar a otra empresa y finalmente termino desde 2012 otra vez con vino mexicano, pero ahora con L.A. Cheto. Y de ahí ya 10 años, cumpliste acá apenas 10 años, ¿no? 2012 al 2022. Pues vamos por el 11. Bueno, vamos por este año. Exacto, pues este ya año, estamos en ¿no? el... Ya estamos en No, sí, ahora... Es una empresa que siempre estuvo cercana a mí, porque debo decirte que cuando estuve en la asociación, que se convirtió, todavía estando yo ahí, en Consejo Mexicano Vitivinícola, la cabeza era Lucheto. Claro. Papá. No, Luis sí, Alberto ya. Cheto. Además que ha crecido muchísimo. Yo también en algún momento trabajé ahí y es una empresa enorme, ¿no? Bueno, ya platicaremos, ¿eh? Ya platicaremos, porque hay vamos a hablar. Muchas cosas que la gente no sabe. Chisme, No nos vas a sabe. contar el chisme. Claro, por Pues supuesto. nada, vamos a hacer este primer corte y regresamos con los chismes de Cheto. ¿Eh? Ahorita regresamos. Listo, ya regresamos. Segundo bloque, ya se la saben, las copas ya servidas y en especial vamos a catar este vino, Sierra Blanca, Sauvignon Blanc, ¿cierto? Exactamente. De Vinícola Cheto, que además está bien curioso la etiqueta, ¿sabes qué? Que no se va a ver, porque ya viste, que como tiene Claro. color verde se pasa por acá, Ponla pero es adelante una, de la compu, si quieres. es una, No, adelante de la compu. ¿cómo? Adelante. Adelante. ¿Cómo? Acá, ay, sí. No se ve. Pero es una lagartija, ¿no? Es como una iguana, más bien. Sí, es Y una verde. lagartija, realmente. Y mira, te platico muy rápidamente. Esta línea se llama así Sierra Blanca porque, de hecho, cuando tú estás en los viñedos, lo que ves es la Sierra Blanca en alguno de los viñedos de L.A. Cheto. Y se hizo una reingeniería porque originalmente mantenía mucho como el perfil del resto de los vinos, pero dado el diseño mismo del vino, se optó por hacer esta reingeniería. Por un lado, si tú te fijas, tiene taparrosca. Es el único vino de todas las líneas de L.A. Cheto que tiene taparrosca. De hecho, fue el primer vino mexicano en formato 750 con taparrosca. ¿Botella transparente o hay otros ahora? En general, la botella ¿Sí? va a ser de este estilo. No, pero del color transparente. Sí. ¿Sí? Luego, otro punto importante más allá de la botella es la etiqueta. El mensaje es, además de ser una etiqueta muy limpia, con colores muy mexicanos, un diseño muy amigable, cada uno de los varietales que estamos empleando en esta línea tienen una figura que representa la fauna endémica de Baja California, y con ello nos estamos sumando a este entorno amigable y a esta preocupación por la sustentabilidad. De hecho, algo que está haciendo L.A. Cheto, que evidentemente es difícil por ahora llevarlo a las 1,200 hectáreas, pero sí está convirtiendo, pues ya prácticamente listo, uno de sus viñedos en orgánico. Veo que este es un Sauvignon Blanc. Este es un Sauvignon Blanc, es de prácticamente de San Vicente, y es muy interesante porque es monovarietal. El resto van a ser uno de Tempranillo, un Cabernet, y uno es Zinfandel vinificado en rosado, se llama Zinfandel Rosé. Y obviamente, como es una línea joven, los viñedos correspondientes tienen alrededor de 20, 25 años, que eso para nosotros es joven. Nuestros vinos de alta gama van a ser de viñedos mucho más viejos. Y tiene un paso muy ligero por barrica,
tiene una fermentación tradicional, pero sí tiene 75 días de permanencia en lías. Entonces es muy curioso porque incluso cuando tú te vas no solo a sino al resto de los monovarietales, vas a encontrar vinos que mantienen esta vivacidad, la frutalidad en primer término, muy buena acidez, pero hay estructura. Sí, Y eso claro. creo que es muy interesante. Eso te iba a decir, mira, porque si bien es un vino que el hecho de hacer Sauvignon Blanc le da esa frescura, ¿no? Esa vivacidad, el paso por el poquito paso por lías, la poquito de barca le da más complejidad y también lo hace todavía mucho más amplio, ¿no? Como decimos. Claro. Pero no pierde esa frescura, que es lo interesante. Entonces, Porque sí. además tiene, aparte de esa muy buena acidez, un toque mineral. Entonces todo esto contribuye desde el terreno aromático, incluso a tener una percepción ligeramente floral, que podría recordarnos rosas, pero posteriormente en boca hay volumen, siendo sin embargo un vino amigable, porque es una línea que pretende justamente ser así, taparrosca, para comodidad, poder llevar, eres de las personas que te gusta tomar una sola copa, puedes cerrarlo, no te peleas si no sabes usar un descorchador. Si lo quieres abrir en el coche, si no vas manejando. ¿no? Sí, solo que no vayas manejando, no recomendamos nunca eso, ¿eh? En el asiento atrás, ¿no? En tu hielerita, así claro. que le das un llegue. Creo que se ofuscó, definitivamente. Oye, muy expresivo. Sí. De verdad, Muy expresivo. Mira, yo no me acuerdo si lo había catado, pero Y esa nota. me gustó mucho. Un poco de bollería Muy bien. de haber estado ese paso sobre En la lía. En las lías, y acuérdense además que muchos de los aromas, y de repente no hacemos relación a ello, se generan en la fermentación. Claro. Entonces creo que es muy interesante saber que parte de todo ese proceso, por eso es importante mencionarlo, la edad del viñedo, qué tipo de fermentación tiene, etcétera, hacen que el público tenga más elementos para elegir. Así es. Súper, pues yo ya lo voy a súper probar, oigan, recomendable, porque de verdad. Oye, Salud. ay, Cris, no, ya voy a acabar. No. Yo no lo había Cris, ¿qué probado. tal? Richie ya se Pensé acabó que ese iban a y creo que hasta el de esperar al rato. Mm. Oye, Así somos las mujeres, nosotros sí nos esperamos. Nos esperamos a que toda la. Oye, hablando, mira, discusión- tenemos ya poco tiempo, pero hablando de vino mexicano, tú siempre he dicho que tú inicias, pues lo acabas de decir, ¿no? Inicia cuando está iniciando el tema de vino mexicano, entonces tienes como una visión y además has ido como dándole seguimiento. Entonces tienes una visión muy, muy clara de cómo hemos ido evolucionando, a dónde vamos, dónde estamos, así. Ujú. Eso creo que es la duda de todo el mundo. ¿Qué ha pasado con el vino mexicano y qué va a pasar? ¿Qué ¿Cuáles oportunidades hay? ¿Qué opinas? Yo creo que al vino hay que entenderlo como un producto. Entonces tiene una curva de ascenso. Estamos en esa curva que yo creo que es muy favorable. Hubo un boom. Hay de todo tipo de bodegas, las bodegas tradicionales, las que tienen ya generaciones como la que con la que trabajo yo, que vaya para el siglo, y hay algunas muy nuevas que son producto a lo mejor de un sueño, ¿no? Puede ser. Esto es importante porque tienen que convivir en un mismo universo que ha favorecido el crecimiento del vino mexicano, pero creo yo que hay varias cosas. La primera es que necesitamos constancia en la calidad. Necesitamos aprender finalmente que nuestra competencia no son las empresas que existen en México, sino en el exterior, que es a donde debemos de apuntar. ¿Qué punto? Mira, sí, yo creo que le diste ahí un bajo a muchos, porque eso sí, me he dado cuenta mucho que en vez de estar compitiendo a nivel internacional, están compitiendo aquí, ¿no? Con el vecino. Así es. Y ahí, entonces no hay progreso, ¿no? O sea, no Claro. hay esa unión, pues, para progresar. Me encanta que han crecido las zonas vitivinícolas, muchas todavía son experimentales. Hay que recordar que el valor del vino, el lograr tener un buen vino, no es solamente buena uva, lo cual implica años de todas maneras también del viñedo, Por supuesto. implica experiencia, y la experiencia se gana solamente con el tiempo. No se puede tener juventud y experiencia. Como muchos que quieren Entonces, hacer, güey, yo quiero hacer mi vino como Riojas y todos, y es tu primera, ¿no? Tu primera añada, y pues puede que te salga bien, pero de aquí a que tú puedas lograr lo que ahí lleva generaciones, sí. espera. Esta industria es una industria de alto riesgo, trabajas con la naturaleza, es una industria de muy largos plazos. O sea que yo creo que tienes que tener pasión, Paciencia.
paciencia, Y dinero. dinero, Claro. y desde luego tener muy claro, Claro, ajá, que no vas a hacerte rico, ¿no? bueno, Tu nieto. sí, exacto, yo creo que Y sí, no a pero corto al final plazo. yo creo que uno trabaja mucho por eso. Mira, Sí. ya sabes, en el mes de la mujer todo el mundo me pregunta, bueno, y como mujer la has visto difícil. Sí, habrá que decirlo que sí. Yo creo que las mujeres lo seguimos viendo difícil, no en este ámbito, sino Sí, no, mucho. muchos Pero otros. cada uno tiene una misión y una tarea. Y la mía pienso que además de disfrutar lo que hago, es abrir camino para las nuevas generaciones. En este y en todos los ámbitos. Al final del día yo tengo una hija Ujú. y me gusta pensar que tenga condiciones más equitativas para ello, ¿no? Entonces decía yo respecto al vino mexicano, pienso que hay un gran camino, muchísimo por hacer, necesidad de unión, pero también hay algo. Platicaba yo en el 43 Congreso de la OIB, en una ponencia que tuvimos muy interesante con un abogado, y entonces comentábamos, hace falta más reglamentaciones, hace falta tener parámetros de calidad y de competencia Ujú. internacional, y pues caminemos sobre ello. Totalmente de acuerdo. Y no hacer no creo que ese no es el primer programa que lo digo, no hacer la bobería de lo que hicieron con el mezcal. Que hicieron todo denominación de origen, una sola, ¿no? Sí, y no, primero tenía que haber sido IGP, ¿estás de acuerdo? Bueno, lo que pasa es que es muy curioso, fíjate que las regulaciones del mezcal son Ujú. diferentes. En algún tiempo, cuando estaba yo en el Consejo Mexicano Vitivinícola, teníamos un gran apoyo de Zagarpa. En ese periodo se logró no solamente que se apoyara a la uva de mesa, a la uva de uva, sino el producto terminado, y eran los pocos productos. De ahí todavía no existía la denominación de Ujú. origen del mezcal, pero era muy interesante ver que en las juntas de agricultura venían los mezcaleros y muchos no sabían ni hacer un cheque. Entonces yo más bien creo, Eso sí. sí, que hay que Exactamente. mirar un poco a lo que se está haciendo en mezcal. Es decir, aplaudo que existan negocios. ¿Por qué no? Está bien. Lo que no está bien es que los quienes menos reciban son los productores. Exactamente. Entonces ahí sí creo que es donde se ha disparado Desde muchísimo. ahí, desde ahí. Totalmente de acuerdo. Oye, mira, tengo que ponerle silencio a esto, perdonen ustedes. Es mi alarmita. Se fue el primer. Este bloque se fue, ¿ya? El segundo bloque. Se fue tan rápido Vamos, que ya ni me acuerdo. que... Vamos entonces a este corte y regresamos. Está bien padre lo que va. Vamos a seguir un poquito hablando de vino mexicano y luego hablamos de cheto, ¿no? Y otras cosas. Y pues nada, ahorita regresamos. Regresamos de este breve corte y bueno, pues seguimos hablando de vino mexicano. Ahora sí, platícanos cuáles son tus acciones como asesora y vocera oficial de esta bodega tan importante, La Cheto. Fíjate que es muy curioso porque al final con tantos años de conocernos, pues somos amigos, ¿no? Pero mi función principal es la de en asesoría. Al final, como yo me mantengo como externa, como freelance, y como mi fuerte es estar presente como periodista, comunicóloga en muchos eventos, ser como una antena para ellos de qué está pasando en el medio, recomendación de eventos, de lugares, de estrategias, realización de contenidos, mucho, que es al final una parte fuerte, y la presencia en medios de comunicación. Por, evidentemente, la experiencia que tengo en ello. Todos tus canales que tienes, que luego ya nos Sí. vas a platicar qué tanto haces, porque si quieren escuchar esta bella voz, está en radio, si la quieren ver, así de guapa, También está en en televisión. O redes sociales. redes sociales. Así es. Entonces, al final es como un trabajo que tiene muchas facetas, pero para mí es muy atractivo porque aunque yo sé que eso pueda generar a veces o en otras bodegas o a veces con algunos consumidores cierto ruido, porque es la empresa líder en el mercado de vino mexicano, para mí es un orgullo. Porque, bueno, conozco los viñedos, conozco la bodega, conozco a su gente. A la gente, eso es donde Y te creo enamoras. que es ahí donde descansa realmente la fortaleza Claro. de una empresa. Tuve la oportunidad de conocer a don Luis,
que además era un tipo maravilloso, afable, de entrevistarlo en varias ocasiones. Y bueno, a Luis, desde hace mucho, esa es la realidad. A Luis Junior, que no podemos decir ni siquiera eso, te voy a decir por qué. Luego me preguntan, ¿por qué se llama L.A. Cheto? Pues. Bueno, ahí viene la historia porque la cabeza, Angelo Cheto, era un italiano, o sea, la empresa tiene en ese sentido un origen italiano, pero es 100% mexicana. Cheto es el apellido, y al ser realmente una empresa de generación tras generación, todos los hombres se llaman Luis, Luis Angelo, Luis Alberto. Por ahí yo también conocí hasta el sobrino, que también era Luis Adalberto. Exactamente, entonces es como ya una tradición y por eso es L.A. Cheto, así es. Y entonces sí, Luis algo Cheto. Ahora siempre les digo, si nos dices Laceto, ay, no importa si toman vino de L.A. Cheto. Pero tienen además una gama mucho más amplia que los vinos. Bueno, a ver, ¿cuántas líneas tendrán? A ver, las líneas, es que este dato es importantísimo, te voy a explicar por qué. La empresa es una empresa muy grande, que este año cumple 95 años, desde una empresa que ya nos invitó. Propia. Yo me invité eso. Sí, desde una empresa propia, es decir, vamos rumbo, 5 años es nada, sí, 20 años decía Gardel que es nada. Entonces 5 años es nada para llegar al primer siglo. Eso es importante porque además es una empresa familiar, de generación en generación, y tú sabes que cuando sucede eso normalmente tienes también esa comunicación, ese legar, valores, cariño, pasión, en fin, creo que en ese sentido es muy importante, pero en realidad es una gran empresa, se constituye de varias, es productos de uva, está Vinícola Tecate, en fin. Cuando tú entras a www.laceto.mx, vas a encontrar los vinos que están bajo el paraguas de L.A. Cheto y que son varias líneas. Esta línea clásica, reserva privada, península, Don Luis, Sierra Blanca, estaciones, boutique, conmemorativos, de postre. Entonces tienes alrededor de 10 líneas. Pero lo que no sabe la gente, que es muy interesante, es que las empresas que suman esta gran compañía son, por ejemplo, la que elabora Viñarreal, claro. La que elabora, por ejemplo, en el mercado hay un vino que se llama Castillo del Rin. Y es de toda la vida. Es de esta empresa. Y se hizo cuando en su momento Oppenheimer y Liebfraumilch eran todos los dominantes. Tú vas, por ejemplo, incluso en tienda de conveniencia, puedes encontrar un vino que se llama en blanco y en tinto Baco, también es de ellos, para hacer el contrapeso con Reunite. Entonces es una empresa que está siempre en constante invención y no tiene un solo producto. Claro. Atiende a muchos mercados, pero evidentemente bajo el paraguas de L.A. Cheto son esas que mencioné y que son 10 porque me faltó el espumoso. Con tantas... Porque además creo que es el que mayor hectáreas de viñedo tiene. Sí, solamente ellos tienen 1.400 hectáreas en Ensenada, Baja California. Poquito más. Y bueno, también tienen algunas más en Chihuahua. En Chihuahua, ¿no? Exactamente. Compraron todo Chihuahua. No mientas. Pero es una empresa que tiene, me gusta porque es muy clara. Ellos nunca han dejado de hacer vino. Pero, ¿sabes? Son visionarios. Te voy a decir una cosa. Y son trabajadores. Eso, lo que tú acabas de decir, si estás manejando varias líneas porque quieres atacar mercados y porque, a ver, son empresarios, pero cuando tienes una empresa que hace cosas bien hechas, te puedes dar ese gusto y tienes buena distribución, te puedes dar ese gusto. Permíteme tantito, no me quiero ver. Richie, ¿cómo vamos de tiempo? Porque no le puse acá. Muy buena pregunta. 6 minutos. 6 minutos, perfecto, okay. Muy bien. Y fíjate que además yo creo que es interesante porque nuestros enólogos, y con ello hago referencia a un enólogo que estuvo con nosotros mucho tiempo, que es Camilo Magone, y Sebastián Suárez, que está ahora con un equipo de enólogos, es gente que sabe hacer vino, que tiene gran experiencia, que se capacitó en el campo también, la mayoría son gente de agronomía, pero no sabes, se han preparado muchísimo en el terreno comercial. Sí. Entonces, saben hacer vino, pero también saben entender al mercado, escuchar al mercado y, claro, producir lo que el mercado quiere. No es gratuito, ya lo dices tú. Ese número de hectáreas te da varias oportunidades. La primera,
cuidar tus uvas, no entrar a un mercado diferente que implica no solamente el que puedas tener certeza o no de la trazabilidad, sino también un posible problema económico, porque es un mercado diferente. Pero sobre todo que esto da desde el campo y obviamente ya en bodega la oportunidad de conocer esa trazabilidad y buscar siempre tener calidad en un producto que se trabaja con la naturaleza. Y algo muy importante, dadas las dimensiones y el apoyo mismo que ha brindado a otros porque les ha vendido o les vende uva, es que dentro de las instalaciones, porque de repente la gente dice, ay, pero es que es una gran empresa y eso no es tan lindo, que es mejor el vino hecho en garage, casi, ¿no? Y yo digo, a ver, sí, y ya lo demás ahí ustedes dirán. Muchas bodegas pero, muy grandes que bajo un régimen estricto de control de calidad hacen maravillas. Pero no solamente eso, sino hay un punto importante. El vino, tú sabes, no se puede homogeneizar como un destilado, precisamente porque proviene de la tierra y es solo un fermentado. Puedes buscar tener siempre calidad, y en ese buscar calidad para dar no solamente el que el producto sea delicioso, sino sea seguro. Entonces nosotros tenemos, como las grandes empresas, laboratorios que hacemos supervisión de esa calidad, pero también de esa seguridad de tener un producto sano. Oye, súper, de verdad que a mí me apasiona mucho el tema de México, porque descubres como cosas, también puedes encontrarte cosas que no estás muy de acuerdo, pero te encuentras con cosas como esta, que de pronto dices, bueno, sí hay gente que está preocupada, ¿no? Claro. Por eso. No como otros. ¿Verdad? Pues ya estamos a nada. ¿Quieres agregar algún tema, Cris? Pilar. Pues ya platicamos de todo, la verdad que muy, muy interesante. Gracias. Y bueno, pues estas empresas como Lea Cheto, la verdad es que se preocupan, tienen una visión y por eso tienen gente tan valiosa como tú. Gracias, qué amable. Y yo creo que hay mucho que hacer. Creo que siempre habrá que tener la reserva de comparar a México con otros países, porque no tenemos todavía los niveles en función de hectáreas plantadas, que desde ahí empieza la historia. Y experiencia, pero sí tenemos calidad, empezamos a figurar, el hecho de que pertenezcamos a la OIB nuevamente. O sea, hay muchos elementos que nos permiten afrontar el reto, y yo creo que como mexicanos seguir trabajando por ellos sin dejar de entender que hay otros países, otras regiones, otras denominaciones, y el conocer, que creo que es la tarea obligada de todos nosotros, el conocer otras, nos da los parámetros para saber dónde estamos ubicados y dónde queremos estar. Y dónde queremos estar. Por cierto, en ese punto, ¿dónde te localiza la gente? Es muy fácil. Les voy a decir, estoy en todas las redes sociales. Claro, si me quieren escuchar. ¿Ya le pegaste el TikTok? No, en eso estamos, pero no esperen verme bailando, o sea, sí me gusta bailar, pero no, el TikTok también sirve para otras cosas que tienen más objetivos, pero estoy en todas las redes sociales, y para no dar, obviamente, de cada una de ellas, me pueden buscar muy fácil, googlean Pilar Mere y ahí me encuentran. Ya está. Facilísimo. Está, y me pueden escuchar en radio. En radio. Los miércoles a las 12 en el programa ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar y su servidora. Los viernes en Enfoque Noticias en Radio 1000 alrededor de las 6:45. Desde luego, ya mencioné todas las redes sociales, me pueden leer en varias revistas, Saborearte, El Conocedor, The Travel Citizen, Estamos, etcétera. Todo lo hacen. No dejas nada desde para luego. nosotros. Yo no escribo ni mi diario. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por Al estar contrario. aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Salud. Que además ya estamos en este tiempecito de calor para disfrutar los vinos blancos. Salud, Richie, muchas gracias. Reprogramando TV por las facilidades, el estudio tan bonito que tienes. Salud, y Rich. dale, pícale a la campanita. Dale like. Comparte. Y activa la Activa campana. la chingada, compadre, siempre se me olvida eso. Apúntalo allí. Y por cierto, pónganos qué quieren escuchar, a quién quieren que traigamos, ¿no? Tenemos presupuesto. Eso no es problema. Eso no es problema. Mil gracias. La semana que entra nos vemos.